El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estos pasajes de la Escritura que hemos escuchado hoy nos manifiestan siempre cómo se dan las luchas del poder en todos los sentidos. Por una parte se enorgullece a alguno y se minimiza al otro, al que no piensa igual se le trata como ignorante, inútil. Pero en la vida social podemos ver cómo se dan estas situaciones de venganza. Siempre se busca el poder por el poder, como si fuera solamente grupos, y se olvida el conjunto de toda una nación. Y luchan entre poderes a ver quién puede más. Y si alguien no opina igual que el que tiene el poder, se le llama traidor a la patria, como si estuviera en contra de la patria. Más bien está en contra del grupo, ¿verdad? Pero ahí se lucha a ver quién tiene el poder más grande, a ver quién puede más. Ya no se busca el bien de una comunidad, de una nación, sino a ver quién puede más. Si lo vemos en las pequeñas instituciones, también vemos cómo se busca el poder en la empresa, en el trabajo, en la cuestión educativa. Vamos todavía más, miramos a la familia y buscamos saber quién tiene el poder. Y va papá o va mamá y gritan y pensando que tienen el poder, y soy tu padre y yo soy el que manda y yo soy el que dice. Tenga o no tenga la razón, busca tener el poder. ¿Sí? Hoy en el Evangelio vemos cómo estos escribas piensan y creen tener el poder religioso y que nadie puede más. Y por eso se enfrentan a Jesús también. Así como el apóstol San Pablo nos dice: ¿por qué enorgullecen a uno y por qué le dan menos valor al otro como profetas? Pablo, Apolo, ¿sí? Critican a uno y al otro lo ensalzan. No solamente quienes están buscando el poder, ¿verdad?, sino quienes buscan darle poder a alguien. Sí, uno ve la situación social y vemos cómo quienes apoyan a unos se burlan de los otros, critican a los otros. Y critican a los otros generalizando todo. Como que todos han sido así, todos son así ahora. Se busca entonces el poder. Aquí los escribas y fariseos buscaban el poder. Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen algo que está prohibido hacer en sábado? Y Jesús les dice que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Sí,
Por encima de todo, Dios está. ¿O quién puede aconsejarle a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién le sirve de consejero a Dios? Y que nadie se ponga a luchar contra Dios, ¿verdad? Por eso San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Hay personas que viven consecuencias muy duras cuando hacen poquito, se ponen poquito contra Dios. Viven situaciones duras de enfermedad y de muerte, ¿sí? Cuando nosotros pensamos y creemos que sabemos cómo hacer las cosas, sobre todo en las cuestiones religiosas, ¿verdad? Cuando hablamos y criticamos a veces a algún sacerdote cuando celebra la misa, dice, pues ese no sabe celebrar. ¿Tú qué sabes cómo hacerlo? No me gustó cómo me confesó. ¿Tú qué sabes cómo hacerlo? ¿Tú eres juez para eso? ¿Para hacer la confesión? ¿Te dio la absolución? ¿No? Sí, pero no me gustó. Oh, no me gustó cómo me confesó. ¿Qué es lo más importante? ¿El perdón que te dio o la forma como te haya tratado en la confesión? Cuando Jesús habla de estas normas y leyes, ¿sí? Dice, ustedes están preocupando porque estos discípulos van comiendo espigas, arrancándolas y comiéndose los granos del trigo. Pues miren, hay cosas todavía que menos entenderían y más les escandalizaría. Una vez que David y sus compañeros tenían hambre, entraron en el templo. Fíjense, está hablando de David, no es cualquier personaje. El rey David, a quienes los judíos tienen como profeta más grande, el rey David. Dice, pues él entró al templo y comieron panes que solo los sacerdotes podían comer, ¿sí? Y no por eso cometió pecado, ¿sí? Se los dijo fuerte porque los escribas, los fariseos, los judíos, pues, le tenían tanto respeto a David, pues que no podían decir cometió un pecado. Por eso Jesús les dice, miren, y no por eso cometió pecado. Y ustedes se están escandalizando con esto que hacen los discípulos. El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Jesús, Dios, es dueño de la ley. Y por encima de la ley debe permanecer el amor a los demás. El amor siempre. Por mucho que los demás no piensen igual que yo. Yo no puedo despreciarlos a los demás. No puedo juzgarlos, criticarlos. Podría hablar de algunas situaciones de lo que Dios mismo nos está hablando, pero finalmente la palabra de Dios es palabra de Dios y no es cuestión de crítica. Hay muchas cosas que parecieran ser una crítica de la iglesia, pero que son palabra de Dios, que están en la Escritura y que no se pueden quitar. ¿Sí? Dice Jesús, dice la palabra de Dios, hay de aquel que le quite una coma o letra a la ley. Hay de aquel. Anatema, dice, que sea anatema, que quiere decir que excomulgado, que era fuera de la iglesia, por estarle quitando a la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. La ley humana no es perfecta. Tanto que se puede cambiar cuantas veces se quiera. Y esa es una experiencia que nosotros vemos. La Constitución, por ejemplo, es un conjunto de normas que encontramos para la buena convivencia, y sin embargo, a través de la historia se ha ido cambiando y cambiando, y ya está toda parchada toda esa Constitución, ¿verdad? Se parcha, se renueva, en fin, son leyes humanas al fin y al cabo. La palabra de Dios no se cambia. Es perfecta. Y aunque no nos guste a veces, es perfecta. ¿Sí? Por eso les decía, ni siquiera pretendamos ponernos en contra de la palabra de Dios.
No saben cómo les ha ido a algunos que han intentado eso, poner a prueba a Dios. Se arrepienten muy tarde, porque les digo, viene alguna enfermedad de la que ya no podrán curarse, solo por tentar a Dios. Como dice el mandamiento de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás. No hay que ponerlo a prueba. No hay que a ver si es cierto lo que dicen. No es lo que dicen, es lo que Dios nos está diciendo. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de no querer ponernos por encima ni de los demás ni de Dios. Podemos ofenderles a los demás al querer ponernos por encima de ellos, aun cuando tuviéramos nosotros la razón. Como dice San Pablo, nos han humillado y nosotros hemos respondido con amor, con perdón. Así nosotros. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de aprender a vivir como Jesús, ante el odio, el amor, ante la mentira, la verdad, siempre. Que el Señor nos conceda imitar a aquel que es nuestro Maestro, Jesús. Que así sea.